Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. El día de hoy nos encontramos en este espacio al que hemos denominado Praxis TV, una extensión crítica, coproducción entre la Escuela de Filosofía y la Vicerrectoría de Extensión de la UNA. El día de hoy tenemos un programa muy especial, un programa que cierra ciclos de lo que hemos venido trabajando. Y bueno, el ciclo cierra por donde empezó, ¿no? Entonces, el día de hoy nos acompaña Martín Parada Gómez, vicerrector de extensión de nuestra universidad. Y bueno, eh, quien se reunió con nosotros hace un tiempo para iniciar este proceso, ¿verdad? Y que bueno, hoy nos acompaña acá nuevamente. ¿Cómo estás, Martín? Bien, muy buenos días. Agradecerles el espacio de fomento a la reflexión crítica y reflexiva del quehacer académico y particularmente de la extensión universitaria, Esteban y Carmen. Sí. Muchas gracias, Martín, ¿verdad? Bueno, por acompañarnos para conversar hoy, ¿verdad? En este espacio y como de costumbre, ¿verdad? Un gusto como ha sido durante los últimos años ya, contar con Carmen en la co-conducción de este espacio. ¿Cómo vas, Carmen? Bueno, me siento sumamente orgullosa por el transitar de estos años en Praxis TV, una extensión crítica, y también me siento muy bien acompañada hoy, por supuesto, contigo, Esteban, y con mi jefe, nuestro vicerrector de extensión de la Universidad Nacional. Martín, muchas gracias por aceptar nuevamente la aventura de contarnos, de reflexionar sobre el transitar, como tú decías, de la extensión universitaria. Y justo iniciaríamos con eso, preguntándote cómo ha sido la aventura, el camino de la extensión universitaria, de la gestión académica de la extensión universitaria en estos 3 años de gestión tuya como vicerrector. Bienvenido. Claro, no, agradecerte el espacio y por supuesto que Praxis de la Escuela de la Facultad de Filosofía y Letras es un programa que tiene mucha apertura al pensamiento divergente, al pensamiento disruptivo, y creo que esa es una base fundamental en el quehacer de la extensión universitaria, partiendo siempre del autocuestionamiento para agarrar el sartén por el mango a través de eh, retomar las problematizaciones de la realidad nacional, incluso global. Eh, Esta pregunta que indicas, Carmen, está asociada al contexto vivido, digamos. El contexto de la pandemia era en aquel momento, en julio del 2020, un inicio donde el mundo no tenía claro los alcances en la materia de consecuencias, incluso no tenía claro las causas de la pandemia del COVID-19. Y eso obviamente afectaba el quehacer de la extensión universitaria, porque la extensión tiene que ver mucho con las relaciones sociales entre los actores, en la comunicación entre las personas, y esto ponía en todo un reto a las personas académicas desde la Universidad Nacional para seguir atendiendo a las comunidades, seguir atendiendo a los actores institucionales por el tema del contagio. Entonces eso nos ponía, creo, en un reto grande. Y lo segundo es que también estábamos muy agobiados por las presiones económicas del gobierno de turno, en el cierre del gobierno de Carlos Alvarado y bueno, con posturas muy duras de restricción presupuestaria a la educación superior pública. Debo decirlo, y así fue. Entonces, en ese contexto, orientamos una extensión universitaria en distintos niveles. Primero, en tener una producción académica en la extensión universitaria que superara en el tiempo
unos escollos que han tenido las personas extensionistas, y era que la producción académica de la extensión fuera reconocida como tal. Y entonces, en octubre del 2020, logramos que las políticas de extensión universitaria fueran aprobadas por el Consejo Universitario. Y eso no me dio a mí una gran fuerza, porque yo podía ser general dirigiendo la vicerrectoría de extensión de la universidad, pero yo ocupo armas. Y un arma importante para mí eran las políticas de extensión universitaria. Pues se convierte en un mandato, una gran orientación. Y ahí teníamos una política, y tenemos, que permite y obliga casi, o en esa gran orientación, de que se reconozca la producción académica del extensionista. Ponle una, y eso mete a dos actores, a la una y mete a carrera académica. Empezamos a avanzar en esto, y entonces posicionamos la producción académica y la extensión, que ya la vicerrectoría había dado los pasos importantes en la gestión de don Mario Oliva, me parece, como vicerrector, para tener no solo tomos de sistematización que recuperan las experiencias y vivencias de la extensión, sino fortalecer la revista Sociedad en Diálogo. Y entonces, sumarle a esos dos elementos, para mí, tres subproductos importantísimos en este eje producción académica y la extensión. Que se puedan producir los enfoques teóricos y metodológicos de la extensión universitaria, y que las personas académicas tengan espacio para publicarlos en libros. Y eso le da seguridad, le da confianza y le da proyección a la universidad. Lo segundo, no hay extensión sin diagnosticar. Es decir, las problematizaciones se diagnostican, así como el médico lo diagnostica a usted cuando va al consultorio. Y entonces los diagnósticos nunca han sido reconocidos como producción académica. Entonces, hoy tenemos una estructura analítica, tenemos un acuerdo con Leuna, y en carrera académica estoy seguro que ahora les van a dar el peso y el reconocimiento una vez que empiecen a ser elaborados. Y lo segundo, los cuadernos didácticos de la extensión universitaria, que pone el conocimiento generado en la universidad bajo un proceso de enseñanza-aprendizaje con las poblaciones interlocutoras, a que todos sus materiales sirvan para educar a las personas que no han venido a la universidad. Artesanos, artesanas, productoras agrícolas, pescadores, etc. Y entonces ahí damos un gran salto, porque entonces ponemos sí el conocimiento, no solo en índices, en rankings, como se estila hoy, sino que ponemos el conocimiento al servicio de las personas más necesitadas que ocupan y que además han construido con la universidad ese conocimiento. Pues estos son cuadernos didácticos de apicultura, de avicultura, de producción agrícola del aguacate, de la mora, etc. Y eso estoy seguro va a ser no solo bien visto por la sociedad, sino le abre un espacio a las personas académicas para que se les reconozca esa contribución. Lo segundo es los modelos de desarrollo territorial, y que yo le llamé prototipos, porque prototipo conceptualmente es un modelo, y que el rector de turno, que nuestro rector Francisco González, me corrigió muy bien, y yo siempre se lo reconozco. No, yo no quería cambiar el concepto de prototipos, pues yo quería impulsar modelos, pero eran modelos como tal. Entonces, hemos llamado modelos de desarrollo territorial aquellas construcciones que en su estructura, trabajando con la comunidad, con el tejido social, con la interinstitucionalidad, con las unidades académicas, soluciones concretas a necesidades y demandas sociales. Y entonces, IDESPO tiene biojardineras para limpiar las aguas jabonosas de las viviendas de las personas pobres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estructurar bien las biojardineras para que tener recursos, y tenemos el know-how. Pero le pongo el otro ejemplo más extremo, el arte y la cultura, las escuelas de música. Una gran experiencia en Pérez Celedón, pero había que consolidar y fortalecer la escuela de música en Sarapiquí. Hoy por hoy se atienden a más de 110 niños y niñas que son parte de esta escuela. Entonces la cultura entra por la educación musical. Entonces nos representa, estamos en el territorio.
Pero así sucesivamente el caso extremo podría ser las granjas de maricultura, donde tenemos granjas en conjunto con el Parque Marino y la Escuela de Biología nuestra, produciendo ostras, camarones, epargo. Entonces le damos una solución alternativa a las poblaciones costeras para que no vivan solo de forma extractivista de lo que capturan en el Golfo de Nicoya, sino enseñarles a cultivar en el mar, en el agua. Y bueno, ya tenemos más de 9 granjas de cultivo. Ahora estamos construyendo una en Manzanillo y la gran aspiración es tener, bueno, estamos terminando también en Golfito una, en Punta Zancudo, y poder tener más. Esos son como 3 ejemplos fundamentales entre apiarios y otras cosas muy novedosas y que me motivan mucho como vicerrector junto con mi equipo para ir impulsando, Carmen, lo que es la extensión como transformación social en los territorios y en las comunidades. Y hay otros elementos más que tal vez en la conversa que tengamos voy a irle mencionando. Yo quiero aprovechar, tal vez hago aquí un alto nada más para hacer una reflexión sobre lo que Martín nos está comentando con los programas que hemos ido generando en este espacio. Por ejemplo, sistematización de experiencias y toda esa postura de la educación popular se recupera con una entrevista que tenemos de Oscar Jara. Tenemos una entrevista también con Diego Mora, que es el editor de la revista Universidad en Diálogo. Y, por ejemplo, todo este dilema de la justicia epistémica, cuánto valor le estamos dando a la contraparte, al conocimiento que genera la sociedad, que tiene, que alberga la sociedad, que se ha transferido de generación en generación, desde sus visiones, su forma de vivir, sus cosmovisiones, y que también pone todo ese dilema de por qué solo la ciencia genera valor, ¿verdad? Y ese reconocimiento también que nos ponen frente a investigadores. Allí tenemos, por ejemplo, una entrevista con Monique Leibas, de la Universidad Politécnica de Valencia, de la Universidad de Valencia, que nos pone a pensar sobre estas reflexiones en torno a cómo tiene que transitar una universidad que piensa en construir con el conocimiento que está fuera de la universidad, el extra aula, podríamos decir. Bueno, Martín, son muchos desafíos, me imagino que ha sido un trabajo de un equipo muy grande. ¿Cuántas personas integran a Vicerrectoría? ¿Con cuánto equipo cuentas para ir moviendo todas estas iniciativas que nos comentas? Debo decir que en materia de recurso humano, laboral, académico, la Vicerrectoría tiene un grupo de asesoras académicas. Digo asesoras porque en realidad no tenemos asesores. Es un espacio muy desarrollado por recurso académico femenino. Eh, son, me parece, entre 6 y 8 asesoras académicas. También tenemos un staff administrativo que nos da mucho soporte, debo decirlo. Una directora ejecutiva, una asistente administrativa, una secretaria. En realidad no somos tan grandes, somos en total como 23 personas. Somos más pequeños que las otras vicerrectorías, que la Vicerrectoría de Docencia y de Investigación. Sin embargo, digamos, en este esfuerzo se suman todos los recursos institucionales que hay posibles y luego voy a ampliar más en términos de cómo orientar los recursos, porque este tema que decía usted, Carmen, de qué recursos usted dispone, eso es importante, pero lo importante es poner los recursos en las comunidades, en los territorios, en las regiones, con mucho pragmatismo. Entonces, si vamos a tener recursos financieros disponibles, recursos humanos disponibles, por ejemplo, las asesoras nuestras, todas tienen un contacto directo con la realidad, porque hacen giras a los territorios, comparten con el tejido social, cooperativas, asociaciones de desarrollo, grupos organizados, también para ir monitoreando el quehacer de la extensión universitaria, que son proyectos a veces integrados en investigación y extensión. Solo integrados tenemos 245, 46 proyectos y 70 proyectos de extensión universitaria. Entonces, esos proyectos ocupan seguimiento, pero ese recurso humano ayuda mucho. Y tan importante en esto, igual hago la comparación con la guerra. Todos los soldados son muy valiosos y todas las soldadas,
el chofer nuestro, muy comprometido, con mucho compromiso social en las giras. Así lo hace también nuestra secretaria. Entonces, en esto todo suma. Créame que todo suma, pero siempre con un enfoque muy claro en el territorio y en el desarrollo humano sostenible. Bien, se nos va el tiempo del primer bloque, Martín. Entonces vamos a hacer una primera pausa y ya volvemos para seguir continuando, para continuar hablando, ¿verdad? De estas cosas. Y hay otro montón de temas, ¿verdad? Que por ahí, incluso hablaba con Carmen de que todo lo que se había listado para hablar hoy posiblemente no nos iba a alcanzar ni para lo primero, pero, ¿verdad? Vamos avanzando y vamos a hacer la primera pausa y ya regresamos a Praxis TV, una extensión crítica. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Epistemología es una de las áreas de la filosofía que se encarga de la justificación de las creencias y de cómo conocemos el mundo, siendo una de las áreas fundamentales en el desarrollo de conocimiento y en la aplicación práctica que puede derivarse en las ciencias. Epistemología, siendo un área fundamental de la filosofía, permite razonar sobre el mundo por medio de la lógica y de ahí derivar posteriormente una filosofía práctica como la ética. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, una extensión crítica. Continuamos conversando con Martín Parada Gómez, vicerrector de extensión de nuestra universidad y por supuesto en compañía de Carmen Monge, asesora académica de la Vicerrectoría de Extensión y coconductora de este espacio. Martín, durante este tiempo que hemos venido trabajando, ¿verdad? Desde un principio había una cuestión muy clara y era enfocarnos en esto de la extensión crítica, ¿no? Y tratar de dirigirnos en esta línea e incluso ir generando algún tipo de contenido que nos fuera dando bases para, ¿verdad? Poder hacer una reflexión más sólida al respecto de esto, ¿verdad? Y bueno, a lo largo de estos años, Carmen ha jugado un papel muy importante respecto a esto y el trabajo que se ha realizado con múltiples personas que han pasado por acá, que nos han hablado sobre muchos temas, ¿verdad? Maximiliano Toni desde un principio, Oscar Jara, que ya lo mencionó, Carmen, Juan Gómez, Diego, ¿verdad? Hay un montón de gente que nos ha acompañado por acá, ¿verdad? Eh, ¿cómo, cómo se ha trabajado y cómo sigue, ¿verdad? Esta línea aún hoy presente en el trabajo que trata de hacer la Vicerrectoría de Extensión. A ver, con todas las dificultades que sabemos que ello implica, ¿no? Claro. Yo partiría primero el reconocimiento de las falencias del modelo académico vigente y asumirlo con mucho pragmatismo, con mucha sinceridad en materia del quehacer sustantivo de la universidad. Porque el modelo académico, primero,
está absolutamente centrado en la docencia y centrado en un modelo de educación altamente escolástico, departamentalizado, parcializado, lineal, altamente estático y muy poco cuestionador de las problematizaciones de la realidad y de la sociedad. Entonces, basta con visitar cualquier clase. Vaya usted a una clase de Química 1 o de Econometría 1 o de formulación de proyectos de inversión a cualquier escuela, y usted lo que se va a dar cuenta es que el profesor habla 2 horas y el estudiante habla 8 minutos, 5, si tiene tiempo. Es altamente unilateral. Entonces, esas condiciones de desarrollo de ese modelo hacen que el resultado obvie las capacidades de autocrítica, de reflexión, de cuestionamiento, de descomposición de la realidad. E incluso de poca aceptación de las problematizaciones sociales de la realidad del país. Y entonces, pero ustedes pues esperamos un estudiantado formado en otro nivel, crítico, cuestionador, sin tener un método que efectivamente potencie eso. Y ahí la extensión universitaria tiene un gran poder. Yo creo que de las 3 áreas sustantivas, quien tiene la obligación ética y moral de hacerlo es la extensión universitaria. No por ser extensión, es porque la extensión es el vínculo, el proceso de vinculación del quehacer sustantivo de la universidad con la sociedad. Ni siquiera con el gobierno, el Estado y las empresas, no, con la sociedad como un todo. Ese contacto con la realidad. Y entonces, en ese modelo, Esteban, es donde efectivamente hay que reconocer el esfuerzo de la vicerrectoría en materia de curricularización universitaria. Es decir, cómo enseñamos los enfoques teóricos y metodológicos de la extensión, porque la extensión tiene enfoques teóricos, así como lo tiene investigación, la docencia, la producción, y tiene método de trabajo. Y no es directamente el método positivista, es un método compuesto bajo vectores, bajo variables, bajo criterios muy heterogéneos, que muchas veces el modelo vigente, el modelo más positivista, y Carmen no me va a dejar mentir, se vuelve lineal y causal, multicausal, y la extensión rompe con eso. Pero hay otro elemento epistemológico fundamental, y Carmen lo sabe bien, es la relación teoría y práctica. Es decir, a veces usted le dice al estudiante, mire, ¿qué aprendió en la universidad? Y entonces el muchacho dice, yo aprendí en la calle. ¿Y a qué se refiere con aprendió en la calle? Es que aprendió en la práctica. Y entonces usted tiene un comunicador, digamos usted, Esteban, que es un poco se mete en estos temas de comunicación. En la universidad le enseñaron algunas cosas, unas técnicas, algunos enfoques. Pero la práctica lo hizo usted. A mí como economista, la práctica me ha hecho. Y eso me ha permitido emitir criterios en otros niveles. Y eso, entonces el contacto de la vinculación con la realidad es lo que da ese basamento para asumir posturas éticas, políticas, ideológicas, incluso distintas. Entonces, en materia del enfoque, hay que darle paso a las subjetividades, porque no todo el objeto, no todo el análisis es objetivo, no todo el objeto es racional, no es coherente del todo, sino que hay muchas incoherencias. Y entonces ahí es donde yo siento que el lograr que las unidades académicas experimentalmente, en el caso de PPS, de la Escuela de Planificación y Promoción de la Universidad, diera el paso de curricularizar la universidad, o sea, la extensión universitaria, es decir, enseñar la extensión en las aulas, como se hace con la investigación. Aquí unilateralmente, Esteban, enseñamos investigación 1 y 2, y los chiquillos a veces, o las chiquillas no logran terminar su tesis, pero nadie cuestiona. Nadie dice si el método nos está sirviendo o no, y simplemente arrancamos el otro año con otro curso 1 y 2 y vamos otra vez para adelante. Pero en el caso de la extensión pretendemos convencer a la comunidad académica, a la estructura de gobernanza,
y hoy tenemos ocho instancias articuladas a la curricularización. Yo creo que eso es importante en materia de transformación de lo que usted, Esteban, le llama ese pensamiento crítico, ese pensamiento más reflexivo. Quisiera hacer una anotación de lo que Martín nos está comentando, y es precisamente la fortaleza que tiene la integralidad en el proceso formativo estudiantil. Y allí, cuando estamos hablando de esa integralidad, vea que tenemos que hacer un tránsito desde cómo la universidad puede integrar las funciones de docencia, investigación y extensión como función y como proceso, lo dicen los cubanos, ¿no? Pero también cómo hacemos integralidad de sujetos, de todas las organizaciones, movimientos sociales, pero también del estudiante como partícipe de la construcción de un aprendizaje. Evidentemente lo multidisciplinar, lo inter, lo transdisciplinar, ¿verdad? Y cómo rompemos las fronteras, pero también cómo vamos también a lo moral, a lo ético y a lo político. O sea, hacer una transición también de una lectura de la educación en torno a la vida. Bueno, no es casual de esas posturas que tiene la extensión universitaria de ir en contra o tener una lectura antihegemónica, anticapitalista, antipatriarcal, antiimperialista. Y allí, por supuesto, recordar que tenemos entrevistas de fondo muy fuerte en esta línea, como fue Romina Colachi de Argentina o Ana Silvia Monzón, que también nos vinieron a hablar un poco, ¿verdad?, sobre cómo podemos hacer un tránsito de diálogo, de construcción, pero desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva transformadora. No sé, Esteban, si tú quieres comentar algo, seguir con alguna pregunta para no dominar el espacio. Sí, Carmen, gracias. Martín, vos, ¿verdad? Ya que mencionabas todos estos procesos, la importancia, ¿verdad? A lo interno, porque también, y me parece acá, digamos, ya 5 minutos más o menos nos quedan para cerrar este bloque, ¿verdad? Hay un trabajo de la extensión que es esencialmente político en ese vínculo con las comunidades, ¿verdad? Y además que tiene que ese elemento político también tiene que nutrir el elemento de la docencia en este elemento dentro de la universidad, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? En estos 3 elementos donde se incorpora también la investigación, ¿verdad? Cómo se entablan también esos diálogos. Entonces, me interesaba saber también cómo, desde la acción, ya hablaba tú lo de la curricularización, ¿verdad? Cómo también se vincula también, por ejemplo, con elementos como de extensión, estos proyectos, ¿verdad? Que tienen componentes distintos, ¿verdad? De extensión, de investigación, de docencia, ¿verdad? ¿Cómo se da esto? Y además, cómo ir fomentando esta línea aún más, ¿verdad? Para poder ir ampliando el margen de maniobra, no solo pensando en ese elemento de acercarse a las comunidades, sino que las comunidades se acerquen a la universidad. Sí, me parece, yo cuando explico cómo funciona la extensión universitaria, las separo en esos 2 niveles que indicas, es decir, las capacidades que podemos generar internamente para responder a las demandas sociales, a las necesidades de las comunidades. Es un paso. Pero el segundo paso es cuál es la postura, que Carmen decía, cuál es la postura política, ética, ideológica, externa, hacia afuera. Es decir, cómo nos entendemos con el marco institucional público y privado. Es decir, cómo trascendemos en materia de incidencia política. Y ahí hay que reconocer igual ese nivel de vinculación con el Estado, con el gobierno, con las empresas. Y particularmente me gusta un concepto no creado por nosotros, sino que en estas áreas se va uno dando cuenta cómo empiezan los conceptos, Esteban, a posicionarse.
y empieza a hablarse de la estructura de gobernanza multinivel. ¿Y cómo entender eso? Claro, es como los actores sociales se ponen de acuerdo para articularse entre ellos en el territorio. Y ahí entramos nosotros también como universidad. ¿Por qué? Porque ahí está el municipio, está las organizaciones sociales en la comunidad, está la asociación de desarrollo. Y entonces todas esas son estructuras de poder que hay que tocar. Y no tener acuerdos unilaterales per se. Así entiendo la posición, las posturas políticas. Es decir, por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo con la pesca de arrastre. La universidad no negocia nada en materia de pesca de arrastre. Que en Punta Arenas falta el empleo, que en Punta Arenas falta la inversión, que falta la producción, por supuesto que falta. Pero no es un problema explicado por permitir la pesca de arrastre, porque igual hubieron más de 26 licencias en materia de captura semi-industrial de camarón, que por dicha terminaron, finiquitaron, y había desempleo, y había falta de producción, y había falta de oportunidades económicas. Pero entonces la universidad ahí es tajante y dice, no vamos con la pesca de arrastre, es una postura. Pero no vamos tampoco con la ruta del arroz. Y tampoco vamos con la agenda de libre comercio en materia comercial. Esteban, con este proceso, ¿cómo se llama? Que ha asfixiado al tejido La Alianza del Pacífico. la Alianza del Pacífico. Es decir, ahí no tenemos margen. La Alianza del Pacífico ha desmantelado el tejido socioproductivo de los pequeños y medianos productores de ese país. Entonces no vamos con eso. Entonces no podemos tener acuerdo con el gobierno en esa línea, pero podemos tejer otros esfuerzos. Entonces, quiero que eso, digamos, eso es muy importante porque marca la pauta reconociendo una cosa que para mí es fundamental en la extensión universitaria. Usted y yo podemos tener acuerdos. ¿Qué acuerdos tenemos? Muy simples. Siempre y cuando compartamos principios, valores y posturas éticas en términos del bienestar común, en términos del bienestar de las poblaciones más vulnerabilizadas del país, yo voy con usted. Esa es la extensión universitaria que defendemos. Entonces, si usted me dice a mí que usted cree en la economía social, social solidaria, vamos con usted. Si usted me habla a mí de la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, vamos con usted. Entonces, yo no veo colores políticos en las comunidades. Veo a un alcalde que es verde, otro que es rojo, otro que es frente amplista, otro que es del partido gobierno. Hago a un lado los colores. Lo que me fijo es si la postura de mi universidad, no mía como persona, de mi universidad, en materia de desarrollo sostenible, en materia de enfoques teóricos, como decía Carmen, multitradisciplinarios. Si defendemos la soberanía alimentaria, si nos preocupamos de la vulnerabilidad social de los grupos más golpeados de ese país, y si luchamos en conjunto por la pobreza y el desempleo, entonces la universidad va con usted. Y esos son los acuerdos que tejemos en los territorios. ¿Me entiende? Ese es el nivel que en esto de cuando se habla en el discurso y en la teoría de las posturas éticas y morales, hay que definir esos principios. Y nosotros lo tenemos muy claro en nuestro estatuto orgánico. Yo lo que hago es seguir de alguna forma los principios estatutarios, que probablemente yo yo contribuyo en algunos, pero básicamente agradecerle mucho al padre Núñez y a su grupo de gente que en los 70 nos heredó esa universidad necesaria, que obviamente tiene que trascender en el discurso. Si no, efectivamente, no podríamos avanzar en la transformación social de la sociedad costarricense. Muy bien, Martín. Muchas gracias. Ya tenemos que hacer una segunda pausa, pero ya regresamos para continuar hablando un poco, ¿verdad? Sobre qué viene, ¿verdad? Hay muchos temas todavía pendientes,
pero qué viene, de qué, cuál es la posición, ¿verdad? También de la vicerrectoría en sus proyectos, ¿verdad? Y que además mucha de la gente que nos escucha y que trabaja proyectos de extensión, ¿verdad? También pueda ir vinculándose en otros procesos y en otros proyectos y otros planes que tenga la vicerrectoría. Pero ya regresamos a Praxis TV, una extensión crítica. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Si algo puedo asegurar es que en filosofía se sale con más dudas que respuestas, ya que lo impulsa a uno a investigar a fondo las cosas y a no quedarse con las apariencias de ellas. En lo personal, me ha permitido ir desarrollando un pensamiento cada vez más crítico y me ha ayudado a desarrollar una perspectiva propia de las cosas, una que no dependa de ideologías. Por lo general, las cosas no son como parecen y por esta razón es que sospechamos de ellas. Por estas y otras razones, consideramos la filosofía una gran elección y es por esto que le invitamos a que la tomen como una opción. Ingresé a filosofía porque quería comprender el mundo y en ella he encontrado mucho más que esto. Realmente ha sido una gran experiencia. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, una extensión crítica. Continuamos conversando con nuestro vicerrector de extensión, Martín Parada Gómez, y en compañía de Carmen Monge en la coconducción de este espacio. Carmen, bueno, ya vamos al último bloque. A ver si nos basamos en nuestra propuesta de guión, faltan 3 programas para terminar pero vamos, ¿verdad? Porque hay varias cosas ahí de las que aún queremos, por lo menos que Martín nos haga referencia ya en este último segmento. He tomado nota de lo que hemos estado dialogando y creo que Martín pone sobre la mesa demasiados desafíos. Martín precisamente pone en debate el modelo educativo que tenemos vigente hoy en nuestras universidades. Y bueno, decimos en nuestras universidades, pero se reproduce, creo, desde que empieza, desde la infancia, vamos ya poniendo el chaleco de fuerzas con un paradigma hegemónico, que es ese paradigma positivista o postpositivista que todavía hoy está vigente en muchas de las disciplinas. Entonces, claro, cuando estamos hablando de procesos de transformación social, o sea, que el estudiante viva esta transformación, pero que la sociedad nos acompañe en esa transformación del estudiantado. Esto va o es incompatible con las visiones de creación de competencias en torno al mercado y cómo ese modelo lo que hace es básicamente tomar recursos de libros y hacer transferencismo, la educación bancaria que llamaba Freire, ¿no? Y cómo todo gira en torno a lo burocrático y productivista. O sea que hoy uno de los grandes desafíos que estamos viviendo no solamente lo tenemos en extensión, lo tenemos desde la docencia, todos los docentes, también lo tenemos en el desafío de generar un proceso educativo distinto, pero también una forma de investigar con otra lectura, o sea, es un tránsito de paradigma. Bueno, en eso hay que hacer un acercamiento a todos esos paradigmas de la sociología que se aportaron en el siglo pasado, a mediados,
vinculados a teoría crítica, a lo constructivo interpretativo, al participativo, los feminismos, todo lo que ya hoy está sobre la mesa generando otra posibilidad. Pero vean que tenemos que empezar por cambiar probablemente nosotros como docentes, nosotros como investigadores o investigadoras y por supuesto tenemos que involucrar el sistema, digamos, toda la institucionalidad. El administrativo también tendría que formar parte de esto que estamos llamando extensión universitaria para la transformación social. Y bueno, vemos que Martín tiene una postura muy clara frente a qué quiere extensión universitaria, y es que no es una lectura androcentrista en torno al hombre, sino la naturaleza. ¿Cómo vamos a dar a las generaciones futuras el país con mejores condiciones que como lo hemos recibido y como lo estamos viviendo hoy? Bueno, frente a esto, también tendríamos que hacer referencia, por ejemplo, a la multidimensionalidad de la extensión, ¿verdad? Que no solamente se toma en cuenta lo económico, sino también entran en juego muchos otros factores o criterios, dimensiones, género, ambiente, incluso esa lectura de desarrollo más humana y más armoniosa con el ambiente. Bueno, son muchísimos desafíos, no se pueden tratar todos aquí. Martín, nosotros quisiéramos más bien nos cuente cómo transita la Vicerrectoría de Extensión para tratar de avanzar hacia esta ruptura paradigma y hacia esta construcción de conocimiento con el saber otro, con el saber de las personas que están fuera de la universidad. Sí, lo primero es que todo esto implica una reconstrucción conceptual muy propia. Entonces, un gran reto es tener nuestros propios marcos conceptuales. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿hacemos uso y adopción de marcos conceptuales? Sí, sí lo hacemos. Pero no tenemos capacidad de reconstrucción de esos marcos conceptuales y metodológicos, por supuesto. Entonces, adaptamos métodos, usamos los métodos. Y las problematizaciones nuestras discrepan o son muy distintas a los métodos. Y entonces las causas de los problemas no son resueltos. Entonces usted tiene problema del desempleo, no resuelto. Entonces tiene problema la pobreza extrema en los territorios, no resuelto. Y entonces esos marcos conceptuales yo diría que desde el pensamiento de América Latina hay mucha capacidad, Carmen y Esteban, para poder crear nuestros propios marcos conceptuales. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, a mí me hablaron en algún momento de design thinking. Ah, perfecto, design thinking, sí. Y fui a leer a ver qué es. Y yo dije, mire, ¿por qué no impulsamos mejor tal y tal cosa? Hoy hablamos nosotros en extensión de modelos de desarrollo territorial. Tiene un concepto, que es un modelo. Sí, es un espacio acotado en la realidad. Es el concepto de un modelo. Tiene el concepto del territorio. ¿Por qué hablamos del territorio y no de una región? Porque tiene mayor alcance en las problematizaciones. Entonces no es un concepto espacial y geográfico como lo hablan los geógrafos. Por eso no hablamos de los dos, pero siempre haciendo esa acotación. Y entonces tenemos que ir por esa reconstrucción conceptual. Obviamente implica entonces, como dije, cuestionar el modelo académico vigente. Y lo otro que me interesa sobremanera, dejarlo muy plasmado, es que las poblaciones interlocutoras en la extensión universitaria es estratégico. No porque queramos hacer filantropía y porque queramos ayudarle al pobrecito o a la pobrecita, no. Es porque las poblaciones interlocutoras son muy heterogéneas, como el IDESPO lo reconoce, no yo, el IDESPO, que es nuestro instituto en población. Reconoce que las poblaciones no son únicas. Entonces no somos todos costarricenses. Sí, somos todos costarricenses, pero hay un grupo que son muy pobres y otro que son muy ricos.
Y ahí se abre una dicotomía, una gran diferencia. Pero yo le sumaría lo otro en materia de generación de conocimiento para la universidad. ¿Sabe más el agrónomo de la Escuela de Ciencias Agrarias o sabe más el campesino, el agricultor en materia de mejoramiento de suelos, en materia de siembra, en materia de presiembra, en materia de cosecha? ¿Y de qué se retroalimenta el conocimiento disciplinar? De las poblaciones interlocutores, los biólogos nuestros. Pregúntele a Jonathan Chacón, acaba de recibir premio extensionista destacado. Es un gran biólogo, lo admiro mucho como persona, es un gran biólogo. ¿Usted cree que todo el conocimiento que Jonathan Chacón tiene en materia de granjas de cultivo de camarón y pargo lo obtuvo en la escuela de biología? Mentira. Lo obtuvo de las poblaciones de Isla Venado, de Isla Caballo, de Chira, en el Golfo de Nicoya. Ahí obtuvo la práctica, a la par de los pescadores y pescadores. Entonces, si nosotros como universidad no le abrimos el espacio al conocimiento formal, al conocimiento no reconocido, Carmen, a ese conocimiento que a veces se le llama informal, porque no ha sido formalizado en títulos como el que tiene Esteban, usted o yo. Yo soy economista, usted es economista, Esteban tiene su disciplina, filósofo. Es un conocimiento formal. Pero ¿qué hacemos, Esteban, si la universidad no se abre a esa multiplicidad de conocimiento que está en la sociedad y que deberíamos de tener capacidad, no solo integrarlo, como dice la teoría transdisciplinariamente, sino reconocerlo como tal? Y entonces ahí la universidad, sí, efectivamente en el fondo y en su profundidad, está haciendo lo que tiene que hacer, generando conocimiento en conjunto con las poblaciones interlocutoras. A eso que le llaman diálogo de saberes. Yo a veces no me gusta usar ese concepto de diálogo de saberes, pues lo he leído en unos libros, pero nadie me ha explicado cómo es que eso se teje. Y yo sí creo que yo sí sé por dónde se teje esto. Y es reconocerle efectivamente al apicultor, al avicultor, a los porcicultores, a los agricultores, que su conocimiento existe, que le da soluciones a los problemas de la sociedad como un todo. Y nada más que no son ingenieros, no son máster, no son doctores, etcétera, etcétera. Creo que eso es fundamental en el caso del quehacer de la extensión universitaria. Y nada más voy a cerrar para darle la palabra a Carmen en el tema de la tecnocracia. Hay que reconocerla como tal. Tiene causas internas y externas. Los gobiernos de turno nos han puesto muchas amarras en materia de control interno, en materia de fiscalización, en materia de regulación que no ayuda a la academia, y creen que somos ministerios de la República de este país y no lo somos. No somos el Ministerio de Seguridad, no somos el Ministerio de Educación, y por lo tanto hay que hacer valer la autonomía administrativa de la universidad. Y a mí me dicen, Martín, es que si usted no respeta las reglas de la señora Contralora, usted va para la cárcel. No voy a ir a la cárcel, porque mientras no me robe un colón de esta universidad, no voy a ir a una cárcel. Simplemente vamos a utilizar la norma, la regulación existente, para ponerla a favor del quehacer académico de la universidad. Eso sí hay que hacerlo. Pero usted no tiene. Entonces nosotros tenemos que desconstruir, Esteban, ahí sí le doy toda la razón, ese engranaje, ese conjunto de herramientas y técnicas que hemos creado que más bien nos distorsionan el fin, y entonces no tenemos los medios a servicio de los fines, sino que los medios se nos han convertido en fines en sí mismos. Y ahí estamos, créame, enmarañados, embarrialados, atrapados, y no le vemos solución. Y eso hay que sentarse entre las partes que representan esa tecnocracia, porque esto pasa por personas. Entonces las personas que administran esa tecnocracia a veces se frustran, a veces también se ofenden, ¿ah? Y uno lo ve en la transportación, en los servicios financieros, en los servicios de registración de la universidad, y ahí hay que conversar. No hay otra salida. O desconstruimos esa maraña de tramitología que nosotros mismos hemos creado, porque hay que decirlo, la estructura de gobernanza ha sido cómplice de esto.
CONSAC, al Consejo Universitario, nosotros como Consejo de Rectoría, vicerrectores, consejos académicos, mire, hemos sido autocomplacientes. No es nuestra administración hoy, no, no, no. Hemos sido autocomplacientes todos y todas. Desde un consejo académico en una facultad, en una unidad académica, y hemos dado vistos buenos, avales, acuerdos para que esta normativa funcione. Y nadie quiere agarrar el toro por los cuernos. Ahí lo dejaría en ese tema. Bueno, yo quería hacer una anotación respecto, bueno, tal vez incluso al diálogo de saberes como método. Freire decía que dialogando se transformaba el mundo. Dialogando, esa transición, ese cambio, se refiere al mundo, a nosotros, ¿no? Como personas, cómo podemos modificarnos en un diálogo. Y aquí vuelve la justicia epistémica, porque claro, ellos tienen un conocimiento empírico que se ha entregado de generación en generación, eh, albergan algunos conocimiento ancestral y por supuesto ese conocimiento junto con el científico que nos hemos acumulado, que tiene la universidad, pueden hacer una acumulación mayor de conocimiento. Entonces, por eso yo también pensaría que no solamente cuánto aprendemos nosotros como científicos o como profesores para poder formar mejor, sino también esa contrapartida en valores, principios, en la forma en que ven el mundo, en que se relacionan con la naturaleza. Cuando hablamos de poblaciones costeras, por ejemplo, probablemente tienen un vínculo, un amor por la tierra, por el agua, por todo el ecosistema mucho mayor que el que estamos teniendo nosotros dentro de esta mirada de desarrollo hegemónico que está gobernándonos hoy en día. Yo quedo con un sinsabor de hacia dónde puede lograr la extensión hacer frente para poder nutrirse y ser más floreciente dentro de nuestro campus universitario y por supuesto que la universidad tenga ese posicionamiento, esa postura en la sociedad costarricense al menos. ¿Cómo cree Martín que podríamos nosotros visualizar una extensión universitaria más nutrida? Yo pienso que esto solo hay un camino, y es establecer una vinculación fuerte con las comunidades, con los territorios y las regiones. Y eso implica la presencia de la universidad en esos territorios. No solo a través de una oferta académica pertinente, no solo a través de la docencia, como lo decía usted, pues está muy bien que abramos carreras. Yo viera como cerebro cuando se apertura una carrera en un territorio, porque es una solución relativa al bienestar, a la falta de bienestar en estas comunidades. Pero hay otros problemas y hay que poner la universidad en todos los frentes. La investigación hay que ponerla en las regiones. No se puede renunciar a eso. En el momento de que la extensión universitaria desaparezca, o nos convertimos en enseñaderos puros a través de la docencia, o nos convertimos en instancias de educación donde la investigación, como ocurre hoy en el mundo, estrictamente ranqueada, con mucho prestigio global, que se desentiende de los problemas de su gente, de los problemas de las regiones, de los territorios y las comunidades. Entonces, las tres áreas sustantivas tienen que meterse de cabeza en atender las problematizaciones de los territorios y no convertir la acción sustantiva en un fin en sí mismo para ganar prestigio, para subir en rankings, para subir en premios globales, al margen de satisfacer las demandas sociales del quehacer nacional. Muchas gracias, Martín, ¿verdad? Claramente tenemos que pensar la acción sustantiva de la universidad bajo criterios éticos muy estrictos, ¿verdad? Y claramente también tener en cuenta que desde hace mucho rato, ¿no? Existen intenciones o iniciativas de que las universidades se limiten a ser enseñaderos,
¿no? Que la investigación esté en manos privadas y que la extensión esté en otro tipo de organizaciones, ¿no? ¿Verdad? Minando claramente el vínculo de la universidad con la comunidad, que es esa herramienta que funciona políticamente y que tiene que funcionar políticamente, ¿verdad? Dentro de la universidad, en su conjunto con las comunidades y el resto de la sociedad costarricense, no en nuestro caso concreto, ¿verdad? Y eso es también claro que tratar de minar estos dos elementos es divorciar a la universidad de la comunidad y la sociedad, ¿no? ¿Verdad? Y es apuntar a un modelo un modelo ideológico, que se rehúsan a que les digan así, un modelo ideológico, ¿verdad? De construcción de sociedad, ¿verdad? Y claramente desde ahí es que más bien aportamos al camino opuesto a ese al que quieren tratar de llevarnos. Pero bueno, Martín, Carmen, muchísimas gracias. Estamos cerrando, como dije al inicio, estamos cerrando ciclos en esta complicidad que hemos tenido en este par de años, ¿verdad? Vienen caminos también de que no implican abandonar los proyectos o los procesos, ¿verdad? Sino que más bien construir cosas que ameritan también mayor atención. Esperamos, ¿verdad? Seguirnos viendo. Han sido un par de años de mucho aprendizaje, de mucha colaboración, ¿verdad? Y que continuarán en su momento, ¿no? ¿Verdad? Entonces, muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Carmen, ¿verdad? Y a todas las personas que han compartido este espacio, ¿verdad? Por estos años, ¿verdad? Eh, Continuamos haciendo los programas desde la Escuela de Filosofía, pero Extensión también ya tomando la parte particular de su trabajo también y haciendo proyectos que esperemos, ¿verdad? Aporten muchísimo también y esperando haber aportado algo desde acá, ¿no? Carmen, Martín, les dejo para cerrar y ya mandamos. Bueno, de mi parte, aprovecho el espacio para agradecer a Martín y a Esteban, que son los creadores de este espacio. Yo solamente he sido cómplice, como lo decía Esteban. Agradecer a todos los invitados que han estado aquí, invitados y invitadas, todos de honor, personas que nos han regalado generosamente todo su conocimiento, y desafiaría a quien nos está escuchando, a quien está con nosotros, para que también nos cuestionemos cuánto estamos transitando hacia esa ruptura de paradigma y hacia esa postura ideológica que demanda nuestra sociedad en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo hoy. Ojalá que este cierre de año también sirva para renovar esperanzas, alientos, nuevos proyectos, nuevas iniciativas que tengan esta lectura de ir a favor de las otras personas, de los que tienen menos, de la justicia social, del ambiente, vivir mejor, estar mejor, sentirnos mejor, amarnos mejor. Bueno, muy agradecida con los dos, de verdad, y por supuesto con todos los que nos han acompañado en este camino. Muy bien, de nuevo, muchas gracias, Martín, Carmen, a todos y a todas quienes nos acompañan. Y hoy cerramos, bueno, con una canción de otro profesor de nuestra universidad, con Adrián Goizueta, y el grupo experimental, y esto que se llama Eugenia. Hasta la próxima. Chao. Era necesario que vos cayeras,
nosotros, para que no caiga tu gente, para que caigan la dominación y el crimen, la dictadura y el crimen. Era necesario que alguien cayera para que no caiga la esperanza. Eugenia, era necesario, 1000 veces necesario, que cayeran ustedes para que se levante hasta el sol en la sangrienta bandera de tu pueblo, el amanecer victorioso de su historia. Era necesario que alguien cayera para que no caiga la esperanza. Para que no caiga en la esperanza. Eugenia, era necesario que vos cayeras, que cayeran Luis, Neto, Mauricio y tantos otros, para que no caiga tu gente,
para que caigan la dominación y el crimen, la dictadura y el crimen. Era necesario que alguien cayera